Cordial saludo, compañeros y tutor. Mi nombre es Jaiber García, pertenezco al grupo IES y este video tiene como propósito darle solución a uno de los puntos requeridos en la guía de actividades. Se nos pide mediante el software de Simuproc darle solución al siguiente programa. En mi caso, un programa que identifique las calificaciones de 10 estudiantes y muestre la probabilidad de aprobación y reprobación. También los que no ingresaron con notas inferiores a 1 junto con la cantidad de estudiantes que aprobaron y perdieron. Tener en cuenta que la nota aprobatoria es de 3.0. El problema yo lo tengo desarrollado de forma parcial. Por el momento solo lee los datos de los 10 estudiantes y me da la probabilidad de aprobación y reprobación. Para el desarrollo del programa en Simuproc, yo lo dividí en 4 etapas. Una, que me escriba en la pantalla al usuario la forma correcta de usar el programa, donde le hice las calificaciones de cuánto a cuánto van, con cuánto aprueba, con cuánto se reprueba. Otra etapa en donde se lean las notas de los estudiantes y que vaya calculando solo la probabilidad de aprobación y la probabilidad de aprobación la guarde en una memoria asignada. Otra tercera etapa donde se imprime en pantalla la probabilidad de aprobación de cada estudiante. Y por último, utilizar la probabilidad que ya se calculó y está guardada en una memoria para calcular la cantidad, la probabilidad de reprobación que tiene cada estudiante. Durante la primera etapa, simplemente usando la instrucción MSG, se le da la bienvenida al usuario. Se le dice que tener en cuenta las condiciones, que la nota debe estar entre 0 y 5. Si la nota es inferior a 1, se tomará como 0% de probabilidad de aprobación. Y ya por último le dice que ingrese las notas del primer alumno. Aquí ya tengo abierto el entorno de trabajo de Simuproc. Lo primero que hago es borrar lo que viene el contenido de AX. Esto con el fin de que a veces quedan guardadas datos de las ejecuciones anteriores, lo cual hace que el programa a veces bote datos erróneos. Con la instrucción XAB intercambio los valores entre AX y BX, y con la instrucción CLA vuelvo a borrar lo que hay en la memoria AX. Estas 3 instrucciones con el fin de borrar lo que tengo en AX y BX. También tengo unas constantes que voy a usar a lo largo del programa. Una de las constantes está ubicada en la memoria 08C, que es en 5, y otra constante es el 100, que lo tengo ubicado en la memoria 08E. Después de borrar lo que hay en la memoria AXBX, usa la instrucción LDB, que me va a cargar en AX lo que tengo en el espacio de memoria de 08C. En este caso es el 5 binario. Es el 5 binario, pero este es un número entero. Como el programa, las notas pueden ser con decimales, entonces debo hacer que este 5 que tengo entero se pueda convertir a un número real. Un número real para poder operar entre números reales y no me genere errores a la hora de ejecutarlo. Entonces con LDB cargo una X, lo que tengo en el espacio de memoria 8C, con la instrucción ITOF me convierte lo que tengo en AX a un número real. Ese número real con la instrucción STF voy a guardarlo
en 0C0, que me va a guardar, es decir, voy a guardar en 0C0 el mismo número 5, pero ya en forma real. Y hago lo mismo arriba. Convierto en 0 a X, intercambio con Bx para que ambos me queden en 0 y hago el mismo proceso, esta vez con el número 100. Es el 100 el que tengo guardado en la memoria 08D. Hago que a X se vuelva 100, con la instrucción lo vuelvo a real, de entero a real, y lo almaceno en el espacio de memoria 0C2. De aquí en adelante ya empieza la ejecución como tal, imprimiendo mensajes en pantalla para que le diga al usuario cómo usar el programa. Esta parte de acá sería la primera etapa del programa. Después comienzo a leer las calificaciones del alumno 1. Esta instrucción IN reemplaza la instrucción LDT, que es leer por teclado. Y yo le digo que lo lea y me lo guarda en el puntero a X1. Después de que yo tenga este dato, lo que hago es con la instrucción divf, el F es de que me va a hacer una operación de división entre números reales. Entonces cojo a X y lo divido entre 5. Con eso me dará la probabilidad de aprobación. Al multiplicarlo por 100 ya me da un porcentaje. Entonces lo mismo acá en esta instrucción. Multiplico ahora el resultado de la división por 5, lo multiplico por 100 y ya me dará la probabilidad de aprobación en porcentaje. Con la instrucción STF lo guardo en la memoria OC4 y aquí ya tengo la aprobación del alumno 1. Estas mismas instrucciones se usan para leer los datos de los 10 estudiantes. Entonces, la misma secuencia para los 10 estudiantes. Entonces, esta sería la etapa 2 en el programa general. Ya viene la tercera etapa, que es imprimir en pantalla la probabilidad de aprobación de cada estudiante. Esta tercera etapa empieza desde este código, donde le dice ya al usuario que la probabilidad de que el alumno 1 apruebe es D. Entonces aquí yo con la instrucción LDF en este espacio de memoria tengo almacenada la probabilidad de aprobación. Entonces con la instrucción out y mi puntero 1 a X, que es donde he estado trabajando, me darán el resultado de aprobación del alumno 1. Es decir, en AX en este momento, cuando esté ejecutando, va y busca en la memoria OC4 la probabilidad de aprobación del alumno 1. Como ya tengo en AX guardada el valor de la probabilidad de aprobación, simplemente cojo ese número, cojo 100 y le resto esta probabilidad de aprobación. Con eso completo la probabilidad de reprobación. Entonces ahí simplemente cojo la instrucción LDF y me va a asignar me va a asignar en AX el valor de OC2. OC2 es el 100 que yo tengo guardado como un 100 real. Simplemente a ese 100 le resto OC4, que es la probabilidad de aprobación del alumno 1, y que con la instrucción out y mi puntero 1 a X me imprima ese valor. Ahí ya con eso tengo la probabilidad de reprobación.
y al igual es el mismo para los 10 estudiantes, simplemente cambiar las direcciones de donde se encuentra almacenada la probabilidad de aprobación. Aquí simplemente ya cargo el programa a la memoria, lo sobreescribo y ya está cargado acá. Voy a simularlo rápidamente, lo ejecuto. Acá me dice los datos que tengo que ingresar, que ingrese las notas del alumno 1. Voy a ingresar, por ejemplo, 0.5, 0.5, 2, 3, 4, 5. Entonces, después de ingresar los datos de los 10 estudiantes, el programa me arroja ahí el resumen de la ejecución y me bota los resultados de aprobación y reprobación de cada estudiante. Gracias por su atención. Quedo atento a cualquier comentario.